vamos a comenzar la historia de la etapa más brillante y también la más conocida, la más célebre de la historia egipcia, que sobreviene justo después de que el faraón Ahmose había expulsado del valle del Nilo a los invasores hicsos y Egipto, después de casi 200 años del dominio extranjero, vuelve a recuperar su independencia y también su integridad territorial. El Reino Nuevo o el Imperio Nuevo, como lo llaman a veces los historiadores, es sin duda alguna el periodo más brillante de la historia de Egipto. Y prácticamente cada vez que preguntan a una persona, incluso tal vez no muy experta en cuanto a la historia, en la egiptología, cuáles faraones egipcios conocen, casi siempre será Ramsés el Grande, Tutankamón, Akenatón. Algunos nombran también a Tutmosis o a la gran reina faraón Hatshepsut. Prácticamente todos ellos corresponden a este periodo nuevo. Los faraones más célebres y también el poder de la civilización alcanza su apogeo. Como podemos ver en este mapa, las fronteras de Egipto durante el Imperio Nuevo se extienden más allá de la primera catarata del Nilo, alcanzando al sur hasta Nubia y en el norte hasta la parte meridional de Siria. Antes, Egipto, aunque sí, como nos hemos dado cuenta, los faraones del Reino Antiguo o del Reino Medio realizaban algunas expediciones más que todo a Nubia, a Siria o las expediciones navales al país del Punt, pero eran más bien unas expediciones ocasionales de carácter explorador o punitivo, pero no se podía tratar de una conquista sistemática. Ahora, con el Imperio Nuevo, todo cambia. Parece que la invasión de los Hicsos y más de 200 años del yugo extranjero fueron para los egipcios como una lección. Y Ahmose, el primer faraón de la nueva dinastía 18ª, con la cual prácticamente se marca el comienzo del Imperio Nuevo, había aprendido mucho antes que Julio César aquella consigna: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y realmente Ahmose, aquel célebre fundador de la nueva dinastía, el libertador de Egipto, el vencedor de los Hicsos, continúa esta línea, que la mejor defensa es el ataque. Él y todos sus sucesores ahora orientan sus fuerzas, más que todo sus prioridades, para mantener a raya todos los enemigos de Egipto. ¿Y cuál es el mejor método? Alejar las fronteras de Egipto lo más posible del valle del Nilo para siempre tener el país a salvo. Siempre es más fácil prevenir un golpe que después expulsar a los invasores. Esta era la lección que han dado a los egipcios sus recientes enemigos, los Hicsos. Y Ahmose, entendiéndolo muy bien, no se limita únicamente solo con la expulsión del enemigo del valle del Nilo. Utilizando su propia arma, el inventado por él mismo y perfeccionado posteriormente, el carro egipcio, aquel carro temible, ligero, aunque sin resortes, lo que disminuía bastante su estabilidad, pero muy fácil para maniobrar. Esta prácticamente se vuelve el arma principal de los faraones y gracias a este invento suyo, Ahmose no solo expulsa a los Hicsos, sino prácticamente los persigue más allá de las fronteras del Egipto en Asia, los dispersa por todo el territorio de Canaán, aquella zona del Mediterráneo Oriental, territorio de actual Palestina, Líbano, y recupera
todo el control sobre las minas y sobre las plazas fuertes construidos en esta zona por sus antecesores, pero posteriormente perdidos y abandonados durante el dominio de los Hicsos. Y en este bajorrelieve, aunque ya es un poco más tardío, ya de la dinastía XIX, del periodo que conocemos como el periodo ramésida o ramseida, digamos, dependiendo del nombre de los principales faraones de esta dinastía, aunque sí, repito, es más tardío, pero muestra muy bien la línea política principal de los faraones del Imperio Nuevo. Aquí, como podemos ver, la figura del faraón, potente y majestuosa, sostiene por los cabellos a los enemigos vencidos, que simbolizan a un nubio, el peligro del sur, a un libio, peligro del oeste, y un asiático, peligro del este. Estas tres líneas estratégicas de la política conquistadora de los faraones del Imperio Nuevo. Precisamente por eso, estos faraones a veces también son llamados faraones cesaristas, faraones que, al igual que Julio César, acudían a la guerra como el medio más seguro para preservar la paz en su propio país. Aunque la situación en las fronteras, como podemos ver, era bastante densa, pero dentro de los límites del Valle del Nilo, campesinos, artesanos, el simple pueblo ahora podía trabajar y dormir tranquilo. Las tropas mantenían al enemigo a la raya. Así como podemos ver, de incansable era el faraón Ahmose, pero por alguna razón, al llegar al poder, siendo todavía muy joven, con poco más de 20 años, no llegó ni a los 40. Muere posiblemente víctima de alguna enfermedad o tal vez de una tensión nerviosa sobrehumana, porque él prácticamente se desvivía por las tres fronteras, manteniendo al enemigo al raya. Su hijo, el faraón Amenofis, o Amenhotep, como era su nombre actual egipcio original, era todavía un niño. Por eso el gobierno durante varios años lo tenía la viuda de Ahmose, la reina Ahmose Nefertari. Nefertari, hija de la gran Ahotep, por lo tanto, hermana y a la vez esposa de Ahmose, era una mujer digna de la memoria de su madre e hizo todo lo posible para que su hijo Amenhotep, el futuro faraón, mantuviera la misma línea política estratégica que su padre. Aquí aparece una estatua que representa al faraón Amenhotep o Amenofis I, digno descendiente, digno hijo de Ahmose, quien hizo muchísimo para fortalecer el ejército, más que todo en aquellas tres direcciones que le había señalado su padre. Organizó una expedición a Nubia. Aquí precisamente podemos ver cómo los egipcios, ya en sus carros de guerra, ya se volvieron grandes expertos en esta táctica de lucha, están combatiendo contra la infantería nubia que, atemorizada ante aquella nueva arma, queda dispersa. Ahora la conquista de Nubia ya era un hecho y los reyes y los gobernantes de Nubia oficialmente reconocen la soberanía de los egipcios. Otra gran campaña de Amenhotep I fue contra los libios, otro vecino quienes habitaban al oeste del Valle del Nilo y en otros tiempos también les había causado muchos problemas. Aquí precisamente vemos un bajorrelieve de la época donde aparecen los prisioneros libios. Pero cabe señalar que también este faraón hizo muchísimo
para que los recientes enemigos y ahora los fieles súbditos de Egipto, los nubios y los libios, fortalecieran el ejército del faraón. En esta imagen podemos ver las reformas militares de Amenhotep, cómo había mejorado el ejército egipcio. Si lo comparamos, por ejemplo, con el ejército de los tiempos anteriores, del Imperio Antiguo o del Imperio Medio, ya hemos hablado de ellos en nuestras charlas anteriores. Ahora podemos ver cómo ha mejorado el aspecto de la infantería egipcia. Aparecen, como podemos ver, escudos, uniformes, métodos de protección más eficientes. Y en la imagen de la izquierda, en el centro aparece un infante egipcio y lo rodean dos auxiliares o mercenarios, un arquero nubio y un arquero libio. Así que, como podemos ver, el ejército egipcio ya no se componía únicamente de los campesinos artesanos reclutados en las filas temporalmente. El ejército, por un lado, se profesionaliza, la carrera militar, más que todo para la gente de estratos bajos, se convierte en el medio más fácil de mejorar su postura social. Y por otro lado, como podemos ver, también en las filas aparecen el número cada vez mayor de los mercenarios extranjeros, más que todo procedentes de Nubia y de Libia. Y aquí precisamente podemos ver qué gran fuerza presentaba ahora la infantería egipcia, cómo va en marcha, avanzando con el apoyo de los mercenarios nubios y libios. Los arqueros siempre era un método seguro de mantener al enemigo a la raya y también, en cierto modo, una jugada muy hábil por parte del faraón para defender las vidas de los egipcios. En caso de necesidad, prefería siempre arriesgar las tropas mercenarias. Pero, aunque como podemos ver, la infantería avanza, pero la fuerza principal, el arma principal en el Imperio Nuevo es sin duda alguna el carro de guerra, introducido por Ahmose y perfeccionado muchísimo por Amenhotep y por sus otros sucesores. Ahora, como podemos ver, con el peligro alejado de sus fronteras, los faraones nuevamente pueden volver a las obras de construcción y ahora podemos ver cómo el arte del Imperio Nuevo también comienza a superar el de sus antecesores. Aquí, por ejemplo, vemos un fragmento de un bajorrelieve del templo en Karnak que representa el perfil del faraón llevando a cabo una ofrenda a los dioses. Algunos consideran que sí es un retrato bastante exacto del mismísimo Amenhotep. Y aquí otro monumento, otra obra arquitectónica de los tiempos de Amenhotep I, la así llamada capilla de alabastro, también en Karnak. Aunque ya está parcialmente restaurada, sin duda su aspecto no se diferencia mucho de aquel que tenía en los tiempos de su creador. Aquí podemos ver la restauración del rostro de aquel faraón basándose en la cabeza de su momia. Sí, así era el faraón Amenhotep I en el ocaso de su vida. Cabe señalar que, al igual que su padre, no tuvo una vida larga. Según el análisis de los restos, según esta momia, su edad al morir era de 35 a 40 años y, aunque claro que es mi opinión personal, su cara parece bastante cansada y tal vez su vida había sido tan corta porque realmente había llevado a cabo una gran obra por un reinado
que no duró tanto tiempo, sí ha logrado hacer mucho. En cuanto a la sucesión, aquí surgió un problema. Amenhotep I estaba casado con su medio hermana Ahmose Meritamón. Y aquí una estatua muy bien conservada de aquella reina. Pero aunque ella figura en todas las inscripciones oficiales como la gran esposa real, como la esposa de Dios y otros términos propios a la gran esposa real, nunca aparece acompañada por ningún heredero. Al parecer, no ha tenido nunca un hijo varón y se le atribuye una única hija de nombre Ahmose. Como podemos ver, con este nombre hay cierta confusión porque lo llevaban tanto los hombres como las mujeres de esta dinastía. Es fácil de confundirse y por eso a veces esta princesa figura con la variante femenina de este nombre, Ahmes. Parece que sí, en su matrimonio legítimo, Amenhotep no dejó más que una sola hija. Se le atribuye también un hijo varón llamado Tutmosis, pero no nacido de su reina, sino al parecer de alguna concubina o esposa secundaria. Algunos afirman que Tutmosis era el hijo de Amenhotep, pero ilegítimo. Otros afirman que simplemente era un sobrino. Parece que todos los faraones, al menos la mayoría de los faraones de la 18ª dinastía, no se sabe por cuál razón enfrentarían este problema, como lo veremos en el futuro. De sus matrimonios legítimos no nacían más que hijas. Casi todos los hijos varones eran bastardos. Y el primero en esta lista de bastardos reales, sin duda alguna, sería Tutmosis o Tutmosis I, el nombre con que subiría al trono tras la muerte de Amenhotep I. Por lógica, para poder legitimar su posición, debería casarse con alguna mujer de la familia de su antecesor. Y por eso, prácticamente en todas las imágenes, en todos los relieves o frescos, este faraón Tutmosis I aparece acompañada por su esposa Ahmes, es decir, la hija legítima del faraón anterior. En este fresco aparecen la familia real, pero como podemos ver, otra vez el rey y la reina, pero en vez del príncipe heredero, aquí aparece una princesa, una niña que luego pasaría a la historia como la gran reina Hatshepsut. A Tutmosis I le ocurrió lo mismo. De su primera esposa no ha tenido más que varias hijas, la mayor de las cuales, como podemos ver, era su heredera legítima, y el hijo varón que tuvo nació de una relación extramatrimonial con una mujer sin procedencia que ni siquiera pertenecía al linaje real, llamada Isis, posiblemente una noble de provincia o tal vez una mujer sin ninguna nobleza. Simplemente, digamos, era cuestión de amor. Y aquí vemos al fruto de aquel matrimonio, un niño también llamado Tutmosis. Aunque en este fresco, el joven Tutmosis, que como podemos ver no lleva todavía la doble corona de los faraones, sino un diadema que lo destaca como un príncipe, es bendecido por dos divinidades muy poderosas, Sekhmet y Hathor, pero para poder acceder al trono de una manera legítima, tenía que, al igual que su padre y antecesor, casarse con su hermanastra Hatshepsut. Por lo tanto, cuando Tutmosis I pasa a un mundo mejor, en el trono queda esta pareja, Tutmosis II y su esposa y a la vez hermanastra Hatshepsut.
En las primeras imágenes que ilustran el reinado de Tutmosis II, todo parece seguir la normalidad. Hatshepsut, como una buena esposa real, aparece tras sus espaldas, lleva la corona, el tocado en forma de buitre, quien, como se sabe, simbolizaba la diosa Mut, patrona de las reinas, pero, como veremos más tarde, Hatshepsut no era una mujer de aquel tipo como para mantenerse tras las espaldas de alguien, aunque este alguien sería su esposo legítimo, el faraón y prácticamente el dios viviente. No, Hatshepsut, como veremos más tarde, tenía otros planes. Una mujer como demasiado ambiciosa como para ser mera sombra de su esposo real. A su debido tiempo, Hatshepsut queda embarazada, pero de ninguno de sus embarazos nace un hijo varón. 2 partos y cada vez trae al mundo una niña. La mayor, Nefru-Ra o Neferure, literalmente la belleza de Ra o la belleza del sol, como veremos más tarde, la predilecta de su madre, y una hija menor de nombre Merit-Ra Hatshepsut, literalmente amada de Ra, un nombre también muy pomposo, pero como veremos más tarde, por alguna razón, esta princesa siempre se mantiene a la sombra de su hermana mayor. ¿Cuál es la razón? Los textos, ningún documento oficial no nos cuenta nada sobre esto, solo que parece que es normal. Hay algunas madres que siempre dan preferencia a alguno de sus hijos ante el otro. Pero, al igual que en los casos anteriores, otra mujer llamada Isis, de origen totalmente humilde, de origen desconocido, que ni siquiera tuvo un título de esposa secundaria, da a luz un hijo varón, el futuro Tutmosis III. Como podemos ver, la misma situación se repite de generación en generación. Y cabe señalar que el nacimiento de este hijo era lo que pone en guardia a Hatshepsut, porque si el faraón nombra a Tutmosis como su heredero, ella quedará desplazada del poder. Pero luego ocurre algo inesperado. Tutmosis II muere todavía joven y corrían rumores que tal vez no sin ayuda de Hatshepsut. Tal vez esto sería un tanto divertido para una novela, pero la realidad histórica no nos dice nada. Tutmosis II muere y ahora, como podemos ver, Hatshepsut tiene las manos libres. La muerte del faraón, sin duda alguna, debió asustar mucho a Isis, cuyo hijo, también llamado Tutmosis como su padre, tenía 12 años. Sin embargo, Hatshepsut trata de calmarla, afirmando que ellos no tenían nada que temer y que tarde o temprano Tutmosis ocuparía el trono de su padre, el lugar que le corresponde, casándose, por supuesto, con su hermanastra Neferure. Pero luego Hatshepsut actúa de una forma también inesperada. Terminado el periodo de luto, celebradas todas las ceremonias fúnebres, Hatshepsut se autoproclama a sí mismo faraón, primera mujer que se declaró oficialmente, se autoproclamó faraón. Como podemos ver, he aquí un retrato de Hatshepsut, donde ella ya no lleva el atuendo en forma de corona de buitre, sino que los atributos propios a los faraones masculinos. Incluso adopta el nombre masculino Mat-Ka-Ra,
esto se convierte en su nombre oficial y aparece en público vestida de hombre, incluso con la barba postiza, que tal vez se ve un tanto extraña, un tanto inoportuno sobre su rostro femenino, pero la reina no está dispuesta a seguir con el juego. Como podemos ver aquí, ella, como un verdadero faraón, incluso se hace retratar a sí misma en forma de una esfinge, con la cabeza humana, con el cuerpo de león y con esta barba postiza que, como podemos ver, tal vez parecería un poco realmente extraña en su cara de mujer, pero los egipcios no se burlan. Hatshepsut no da, digamos, motivos para reír. Muy pronto muestra que una mujer también puede gobernar. Así que, como podemos ver, Egipto queda en manos femeninas y Hatshepsut lo gobierna como mejor que muchos reyes varones, y antes y después de ella. ¿Qué más podemos hablar sobre la personalidad de Hatshepsut y de los momentos claves de su reinado? Siempre que hablan de ella, se le recuerda más que todo su famosa expedición a Punt, la tierra en África Oriental, llamada por los egipcios también Ta-Nefer, lo que quiere decir la tierra de los dioses y también la tierra de los perfumes. Si recordamos nuestras conferencias anteriores, hemos visto que otros faraones también enviaban expediciones a esta tierra, así que tal vez de por sí no era una proeza tan heroica como lo había sido el primer viaje, pero nosotros tenemos que agradecerle a Hatshepsut porque ningún otro faraón había dejado un informe tan detallado sobre su viaje como lo había hecho Hatshepsut. Lo que más que todo debemos agradecerle a esta reina es que ningún faraón de las épocas anteriores nos había dejado un informe tan detallado, tan escrupuloso, tan explícito sobre su viaje a esta tierra, ni una descripción tan precisa del país del Punt como lo había hecho Hatshepsut, o mejor dicho, Nexi, el jefe de la expedición. Curioso que este Nexi, a juzgar por su nombre o tal vez su apodo, lo que en Egipto significa simplemente negro, no era un egipcio, era un nubio. Pero Hatshepsut, como podemos ver, valoraba a la gente no por la nobleza de su linaje, poco le importaba si era un egipcio puro o no, lo importante que fuera el hombre de su máxima confianza. Así que Nexi partió a este viaje en nombre de la mismísima Hatshepsut. Claro que a veces las comparaciones de diferentes épocas históricas son inconsistentes, pero podemos decir que si Nexi era una especie de Cristóbal Colón egipcio, Hatshepsut, sin duda alguna, era su Isabel la Católica. Discúlpenme esta comparación. El informe de esta expedición nos cuenta que en total partieron 5 barcos con 210 hombres. Como podemos ver, era la expedición al parecer más numerosa que todas las anteriores. Aquí vemos el desembarque de los egipcios en la costa de Punt. Nexi aparece adelante guiando su tripulación. Y aquí una pintura muy curiosa y muy detallada que representa a los habitantes de la tierra de Punt recibiendo a los egipcios. Incluso aquí hay inscripciones de los nombres propios. Por delante marcha Perahu, que los egipcios llaman el rey de aquella tierra. Lo acompaña su esposa, la reina Ati,
y detrás de ellos sus 2 hijos y una hija. Curioso que es una imagen muy realista porque es evidente que la reina padece alguna forma de obesidad morbosa y al parecer también elefantiasis. Tan anormalmente hinchadas se ven sus piernas. Y podemos decir que su hija, la muchacha que como podemos ver marcha detrás de sus 2 hermanos, también padece este trastorno, aunque de una forma más leve que su madre. Tal vez con el tiempo volverá a ser igual de obesa. Y como podemos ver, detrás de la princesa, unos sirvientes llevan los regalos y conducen un asno. Sobre este asno incluso también hay una inscripción: el asno que transporta a la reina Ati. Sin duda alguna, ya era tan pesada que sus piernas ya no sostenían el peso de su cuerpo, que no podía desplazarse a grandes distancias más que al lomo de un asno. Podemos tan solo compadecer de este pobre asno. Y he aquí una pintura moderna que parece recrear la escena anterior. Así pudo haberse visto este desembarque en vida real. El rey, la reina, los príncipes, la princesa y al fondo vemos al parecer la aldea de los habitantes de Punt. Gracias a los bajorrelieves en el templo de Hatshepsut dedicado a aquella expedición, podemos ver muchos detalles de aquella expedición. Aquí, precisamente aquellas casas ubicadas sobre el poste, sobre los postes, tal vez para evitar las inundaciones o la alta marea. Aquí podemos ver algunos representantes de la flora y fauna local, un ave muy bien dibujado, sobrevolando entre las ramas de un árbol de incienso. Parece que esto era el objetivo principal de la expedición. La reina no solamente quería que Nexi y sus tripulantes le trajeran mirra e incienso. Ya las expediciones anteriores los traían en abundancia, sino que le interesara que trajeran árboles vivos para luego poder plantarlos en Egipto. Y aquí, en una imagen muy realista, podemos ver a los tripulantes de Nexi cargando un árbol de incienso dentro de un matero. Un árbol representado de una manera muy realista. Cualquier botánico reconocería aquí un árbol de incienso. Además de los árboles y de los perfumes, la expedición traería a Egipto unos animales exóticos, como por ejemplo esta jirafa. También en el informe de Nexi son mencionado marfil, las pieles de algunos animales salvajes, más que todo leones y leopardos, y también monos o babuinos vivos, considerados animales sagrados en Egipto. Como se sabe, una de las encarnaciones del dios Tot era un babuino. Y precisamente aquí está el templo que Hatshepsut manda construir en honor a aquella expedición, conmemorando las hazañas de Nexi y sus marineros. Todos los bajorrelieves anteriores que hemos visto en realidad proceden de este templo. Este templo, ubicado en el territorio que actualmente se llama Deir el-Bahari, la misma Hatshepsut lo había llamado Djeser Djeseru, lo que literalmente quiere decir el sublime de lo sublime. Y aquí el aspecto actual de este templo, o mejor dicho, de lo que queda de él, y aquí otros fragmentos como por ejemplo esta galería con las columnas asiríacos, es decir, en forma de la estatua de dios Osiris, y aquí
otra sala con columnas hatóricas que representan a la diosa Hathor con sus característicos cuernos de vaca. Sin duda alguna, este templo era uno de los más célebres de toda la arquitectura egipcia y el mayor tal vez vestigio de esta reina, su mayor aporte en la historia. Puede surgir una pregunta: ¿y qué pasaba con el ejército? Porque durante mucho tiempo existía una visión totalmente errónea de que la reina Hatshepsut, por ser mujer, prácticamente había abandonado los asuntos militares y que descuidó mucho el ejército, algo en lo que se esforzaban tanto en crear sus antecesores. Pero al parecer no es cierto. Aunque la reina, sin duda alguna, ocupada con sus expediciones, con sus proyectos arquitectónicos, no hay testimonio de que guiara su ejército personalmente a la batalla, pero su hijastro Tutmosis, en aquel entonces ya lo suficientemente crecido, parece que él había asumido con el beneplácito de su madrastra las funciones militares. A lo mejor, como dicen las malas lenguas, la reina lo puso a la cabeza del ejército con esperanza de que él tarde o temprano iba a aparecer en alguna batalla, porque realmente Tutmosis, como lo veremos más tarde, era uno de los faraones más belicosos, más aguerridos, pero también, como opinan hoy día muchos investigadores, tal vez la hostilidad entre la madrastra y el hijastro habían sido un tanto exagerados. Al fin y al cabo, Hatshepsut ya debió, conciliarse con la idea de que ella nunca iba a tener un hijo varón y tarde o temprano necesitaría un heredero, porque ninguna de sus hijas podría gobernar sola. Y sin embargo, hay algo más en la vida de esta reina, como la figura de su chati, es decir, primer ministro, consejero principal, de nombre Senmut o Senenmut, un hombre sin procedencia, al parecer perteneciente a la nobleza provinciana, que había ocupado varios cargos importantes, era prácticamente la mano derecha de la reina y, como corrían rumores, algo más que un simple consejero o amigo. A favor de esto hablan, por ejemplo, algunas imágenes. Hay numerosas estatuas donde Senmut sostiene entre sus brazos a la pequeña princesa Neferura, la primogénita de la reina. Como podemos ver, incluso aquí, en una estatua muy estilizada, diría yo, se nota que la abraza a la niña con mucho cariño, con mucha ternura. En esta ya pintura moderna, como podemos ver, una escena imaginaria, pero bastante verosímil, cuando la reina, con su atuendo masculino, observa desde el balcón de su palacio cómo Senmut juega en el jardín con la pequeña Neferura. Pues incluso corrían rumores que la reina y su consejero no solo eran amantes, que incluso Neferure pudo haber sido en realidad la hija de Senmut. Y tal vez por eso este distanciamiento de la reina de su segunda hija, Merit-Ra, porque esta sí tal vez era hija de Tutmosis, de su esposo fallecido. Por sí o por no, eran o no eran amantes, eso no lo vamos a saber nunca. Pero hay un hecho curioso de la biografía, de varios hechos curiosos de la biografía de Senmut. Sin duda no era ningún parásito, ningún inútil, como hablaban de él los demás, algunos envidiosos, ni tampoco hay, información de que Tutmosis III, el heredero potencial de la reina, lo odiara. Todo esto lo podemos tan solo imaginar,
Eso, digamos, son historias para novelistas, pero no para los investigadores. Sí, Senmut era un hombre con mucho talento. Aquí precisamente lo vemos ocupado con documentos importantes. Muchos consideran que fue precisamente él quien proyectó el famoso templo Djeser Djezero para la reina, pero hay algo curioso, porque a este Senmut le conocen dos tumbas con las inscripciones. Una que se ubica en el Valle de los Nobles, que es cerca de Tebas, entre el Valle de los Reyes y el de las Reinas, pues una tumba conveniente para una persona de su rango. Pero hay algo más. Al parecer, Senmut había cometido un sacrilegio. Mandó construir para sí otra tumba secreta, otra cámara secreta en Deir al-Bahari, es decir, en aquel mismo templo Djeser Djezero, donde la reina planeaba tener en futuro el lugar de su eterno descanso. Esta tumba secreta de Senmut, aquí precisamente vemos un fragmento conservado de pintura de ella, tenía un pasadizo secreto que la uniría con la cámara funeraria de la reina. Significaba esto que Senmut pensaba, incluso después de muerto, visitar a su amada. Esto no lo sabremos nunca. Así también como la historia de la desaparición de Senmut. ¿Qué pasó finalmente? Tutmosis III, como sabemos, ya ha crecido lo suficiente y no sabemos cuál era su relación con la princesa Neferura, la primogénita de Hatshepsut, su prometida oficial. ¿Será que se querían, como lo muestra ese dibujo, o tal vez por el contrario se detestaban? Esto pasa cuando a veces, digamos, las dos personas jóvenes son forzados para el matrimonio, pero la boda no se celebró. Antes de que Neferura alcanzara la edad núbil, muere repentinamente víctima de alguna enfermedad. ¿Qué pasó a la joven princesa? Tampoco lo sabemos. ¿Había sido una muerte natural o alguien ha decidido eliminarla? Incluso, como dicen, por ejemplo, algunos, ¿será que el mismo Tutmosis quien la hizo desaparecer, pensando que una esposa tan ambiciosa, al igual que su madre, podría causarle problemas? Pero eso no son más que imaginación. Finalmente, Tutmosis, como se sabe, eso sí se sabe con certeza, celebra la boda con la otra hija de la reina, con la princesa Merit Ra Hatshepsut, mientras la misma Hatshepsut, para quien al parecer la muerte de su hija había sido un golpe muy duro, no la sobrevive por mucho tiempo. He aquí la cabeza bastante bien conservada de la momia de Hatshepsut, con esta sonrisa misteriosa a través de los milenios, y algunos consideraron que Tutmosis pudo haber sido culpable de la muerte de su madrastra. Pero el estudio de la momia ha confirmado que no. También, gracias a este hallazgo, se pudo reconstruir el rostro de la reina. Así se veía en el último año de su vida. Su edad al morir era unos 50 años y la causa de la muerte, pues aquí, digamos, la arqueología absuelve a Tutmosis. Por un lado, la reina padecía cáncer de hígado, pero al parecer no era eso que la mató. Sí, el hígado que estaba guardado en uno de los vasos canópicos donde se guardaban las entrañas del difunto, según los ritos egipcios, estaba bastante afectado por el cáncer. Pero uno de los dientes de la momia pudo haber revelado tal vez la verdadera muerte, un absceso dental quien había provocado la infección de todo el organismo.
Así que, como podemos ver, la muerte de Hatshepsut debió haber sido natural. Así termina la historia de esta gran reina y comienza la de su hijastro y sucesor, Tutmosis III.